Hola, hola, hola María, gracias por unirte. Hola Sebastián y Camila, ya estamos esperando a que Ana se conecte. Hola a todos, saludar, denme un segundito, que Ana ya se va a conectar. Sí, el vivo más esperado de todos, para los que están llegando y de pronto no saben de qué vamos a hablar, es sobre cómo montar un taller en un local comercial. Ya acá Ana se está uniendo, denme un segundo, porque me toca escuchar esto 100 veces. Un segundito, unos minuticos mientras todo el mundo se conecta y yo logro aceptar acá a Ana. Ay, ya. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Súper. Listo. Vamos esperando, ahí se va conectando las personas. Se van a saludar. Listo. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo te ha ido esta semana? Excelente. Ah, bueno, Medellín también está haciendo frío, veo. Por Sí. poco. Es que mi taller queda en una parte alta de la ciudad donde hace mucho frío, entonces, Ah, y está haciendo frío. bueno, listo. Bueno, hola a todos. Yo creo que podemos ir comenzando ya, ¿verdad? Entonces, pues bueno, acá tenemos a Ana María de Poterapi, eh, una gran ceramista y artista también que se encuentra en la ciudad de Medellín. Ella tiene un taller espectacular que espero muchos de ustedes lo hayan visto en sus redes sociales y si no, vayan y la siguen. Vamos a hablar hoy con Ana sobre cómo montar un taller en un local comercial. Tenemos algunas preguntas ya planeadas, pero si en el transcurso de este en vivo quieren comentar o hacer alguna pregunta, pueden hacerlo o en la casilla de abajo o hay una sección de preguntas también para que no se quede perdida entre los comentarios. Bueno, para que todos sepan. Si de pronto hasta ahora están comenzando con la cerámica y de pronto no están todavía listos para lanzarse a un paso tan grande como lo es pues montar el taller en un local comercial o con vitrina directo al público, pueden encontrar en nuestra página del colectivo Entre Grietas un artículo sobre cómo montar tu primer taller o un taller en casa. Ahí hablamos de los materiales, de la seguridad que tienes que tener y todo lo demás. En este vivo solo nos vamos a enfocar de ya cuando uno se le queda un poquito pequeño el taller en la casa y quiere salir. ¿Listo? Entonces, bueno, comencemos. Si quieres, Ana, cuéntanos un poco de tu trayectoria primero, quién eres, cómo empezaste en la cerámica para tener todos un contexto. Bueno, pues ya saben, mi nombre es Ana María Martínez, tengo un taller que se llama Poterapi, lo tengo hace más o menos 6 años. Empecé estudiando como todos, me metí a unas clases de cerámica y literalmente me enloquecí, entonces no pude volver a trabajar. Todos. y, y decidí que iba a ser todo un año torno y que si al año seguía muy encarretada, me iba a comprar mi primer torno. Ese año pasó, compré mi torno y yo pensé que iba a tener una marca de cerámica que iba a producir, pero entonces me senté a producir y me pareció lo peor tener que hacer 40 cosas iguales, me pareció lo peor estar sola todo el día, yo no sabía que era una persona tan social hasta que me encontré como en ese momento de soledad, entonces ahí dije como no, yo creo que, no sé, mis amigas me empezaron a decir que por qué no les enseñaba, y yo, pero yo qué les voy a enseñar, yo sé hacer 3 cocas, pues, y me dijeron, no, no nos importa, queremos ir a hacer las 3 cocas, y bueno, así empecé y eso coincidió pues también con un montón de formación que pude tener porque fui muy afortunada, tuve unos maestros súper buenos y con ellos como que terminé de hacer esa parte como de formación técnica,
para pues seguir enseñando. Yo empecé a enseñarle como a la gente que estaba cercana a mí, que era la gente que no tenía como ninguna expectativa sobre mí, sino que quería ir a pasar pues como un espacio diferente. Y yo pienso también que ese es el primer paso para decir tener un taller abierto al público, es decirle a la gente que uno va a compartir lo que uno sabe, y que uno no necesariamente no es un experto, que uno está también en ese proceso de formación y de aprendizaje, que esa es la realidad de todos los ceramistas. Sí, Igual la cerámica yo creo que nunca se termina de aprender, pues. eso iba a decir yo. Está en muchos ámbitos de la vida, pero en la cerámica sobre todo hay tantas posibilidades que pues uno también aprende del estar con la gente, ¿no? Yo también que Totalmente. dicto tantas clases, a veces llegan alumnos como, no, quiero hacer esto, y uno es como, nunca lo he hecho, pero lo Claro. hacemos. Yo Nos digo que lanzamos. uno empieza como con esa mirada de perrito que es como, ah, eso seguramente es un bowl al revés, con un cilindro al derecho, pues como que... Sí, sí, sí. Y yo pienso que realmente el aprendizaje más grande sí está en el compartir. O sea, cuando a mí me dicen es que tú arreglas lo que sea, y yo, pues claro que arreglo lo que sea porque yo hago 8 horas diarias de arreglar lo que sea de personas diferentes, ¿cierto? Sí, es que Entonces también uno en ese aprende a proceso. buscar como soluciones como de los otros, como que uno Ajá, empieza como, más allá de uno tener un conocimiento grandísimo, uno aprende a buscar soluciones para los alumnos, que es muy bonito también, y uno aprende totalmente. eso. Totalmente. Entonces, bueno, no, empecé mi taller en el garaje de la casa de mi familia, que empecé como garaje, y lo fui reformando. Al año pues le hice como una reforma súper bacana y quedó ya como un primer lugar pues como más comercial, pero después uno quiere como ir cambiando, ir creciendo, aferrarse como a otras cosas nuevas. Entonces, después de la pandemia, porque pues en pandemia yo tuve que cerrar el taller de la casa de mi papá, no cerrar del todo, sino que iba solamente como a hacer mis prácticas y pues hacer lives y en lo que estábamos todos en ese momento. Yo decidí que podía llevarle los tornos a la gente a las casas y alquilárselos por un mes y darle las clases virtuales. Entonces estuve como en esa movida mientras estuvimos encerrados. Y cuando se abrieron las puertas, yo dije, no, pues de pronto es la oportunidad de dar el salto y decir, como con esta plata que me quedó, pues que no sé, yo pensé, todos teníamos una caja por si el mundo se acababa. Y bueno, el mundo no se acabó. Entonces yo dije, bueno, tengo como para hacer esto y que me tenga 3 meses de arriendo. Voy a tratar de hacerlo, pues y si me equivoco, me devuelvo. Entonces también era como una oportunidad porque uno nunca podía negociar como una arriendo y decir, vea, yo voy a estar 3 meses, pero si el mundo se acaba, yo ya no estoy más acá. Bueno, pues lo cogiste en el momento justo donde todo el mundo estaba en pánico también. Oh, Totalmente. listo. Entonces eso fue chévere porque pues en medio de la adversidad fue la oportunidad de crear este espacio. Bueno, me parece que fuiste muy, muy recursiva y lograste hacerlo en un momento en el que yo creo que todos teníamos angustia y miedo, pues dar un salto de esos como el que tú diste es bastante. Pero bueno, entonces aparte de como de tener como esos ahorros pues que te quedaron, ¿cómo diste ese salto? O sea, ese impulso. O sea, ¿cuál fue ya el detonante? Porque pues si venías de estar en tu casa y rentar los tornos, ¿cómo hiciste como para pensar, bueno, toda esta gente la puedo llevar acá? O sea, Sí, realmente el espacio en el que yo estoy es muy cercano como a la casa en la que yo tenía el taller. Entonces, pues era como una apuesta. Yo tenía una amiga que tenía un local en este mismo lugar en el que yo estaba, pues no en este mismo local, sino uno que es vecino, y ella me decía, venite para acá, yo sé que te va a ir demasiado bien, y yo no, pero yo que voy a poder pagar un arriendo de esa plata. Ella me decía, dale, que si te da, y pues, o sea, realmente como que me hizo efecto el bullying. No creo que haya otra, otra forma de decirlo. Y yo siempre decía que encontrar el lugar es lo más difícil, porque el taller que yo tenía en la casa de mi papá, para mí era un lugar demasiado mágico. O sea, era una casa con unas enredaderas, no sé si, pues, si han visto fotos del taller de antes, era un lugar que para mí era muy especial, como que uno iba como a un bosque encantado, pues, ¿cierto? Un garaje en el bosque encantado. Y entonces yo decía, pues es que yo no, ¿dónde voy a encontrar algo que sea como tan parchado y que se tenga seguridad? Porque me parecía que es súper, pues no, me parecía como rico que la gente pudiera bajarse y dejar la cartera en el carro, pues como que todo fuera un espacio como en el que uno puede ir a no pensar en nada más.
Entonces yo dije, no, pues si de pronto puede ser este lugar, y había un local que no habían arrendado hace 3 años y me decían, no, eso no se lo arriendan a nadie. Pues yo pasé la solicitud y dije, bueno, si me lo arriendan en esta plata, lo alquilo. Y me lo arrendaron en la plata en la que yo dije. Entonces yo dije, bueno, pues ya no me puedo volver. Anita poniéndole trabas al universo y el universo mandándole ahí. Sí, así es literalmente. Ah, bueno. Entonces nada, así Bueno, fue. estuvo bien. Y bueno, entonces ya tomaste la decisión de pasarte entonces para el local comercial. ¿Qué fue las primeras cosas que tú piensas que se tienen que tener en cuenta para hacer ese paso? Listo. Yo pienso que de algo que ya hablamos es tener una caja para poder hacer este proyecto y poder sobrevivir mínimo 4 meses. O sea, que tú puedas tener la emoción y el impulso de comenzar sin tener el peso del dinero, que yo pienso que es demasiado importante en la cerámica. O sea, si tú en la cerámica estás trabajando por plata, creo que no funciona de esa manera. O sea, tienes que hacerlo por amor y que la plata llegue. O sea, creo que ese es el orden de las cosas. Entonces, organizar una caja de dinero que te permita hacer la reforma del local o la adecuación del local y tener 4 meses disponibles de arriendo y de costos fijos, que esos van a variar dependiendo del modelo que tengas. Pero, por ejemplo, mi modelo es que también lo ha ido cambiando, pero les puedo decir que, por ejemplo, un local comercial de 60 metros cuadrados, que para mí es el mínimo que debería tener un local de cerámica para que pueda tener como todas las partes de almacenamiento, la parte de como tener 3 técnicas, modelado, torno y pintura, mínimo 60 metros. Eh, Tener una persona que se encargue como de toda la parte de host, pues como la persona que recibe, que se encarga de las inscripciones, que contesta el WhatsApp, que recibe a la gente cuando viene, porque realmente cuando uno está montando un taller, uno tiene que estar dando las clases, entonces si tú eres como todo, te vas a enloquecer. Entonces tienes que guardar el capital también para tener como un empleado, y si puedes tener un asistente de taller que pueda ser alguien de tus alumnos o que pueda ser alguien que le interese que tú le enseñes, pues ahí puedes como tener alguien extra. Yo, por ejemplo, esas personas que son extras en mi nómina, solo estamos la persona que se encarga de inscripciones y yo. Sí. Y todas las otras personas que trabajan por prestación de servicios. Entonces, si damos tantas clases, pues se te paga esto, pues a los profesores. Y digamos a mi asistente, yo le pago por el trabajo por día. Entonces, eso es bueno porque como la ocupación puede ser variable, tus gastos también van a ser variables. Sí. Entonces, no vas a tener como un dinero muy grande para disponer cada mes para eso, sino que va a depender de lo que tú te hagas. Pienso que eso es clave, sobre todo porque como nosotros pues venimos como de otros mundos diferentes, creo que tener que cargar con una nómina demasiado grande le va a poner demasiado peso a tu negocio. Entonces yo diría que eso. Otra cosa que les diría es como tener demasiado clara cuál es la identidad de estética del taller, y ser ustedes los mismos que adecúen y planeen cómo tienen que ser las cosas, porque yo por ejemplo cuando hice la primera reforma del taller en la casa de mi papá me gasté un platal y eso todavía no lo he terminado de pagar. Y este taller que lo hice así como yo dije, vamos a poner este piso acá, vamos a hacer esto acá, y fui yo la jefe de los maestros de obra, no tuve que, o sea, ya esa plata, eso lo hice con los ahorros que tenía y ya salí de eso. Entonces yo sí pienso que es mucho mejor como hacerlo eh, por uno, o sea, como no sentarse y tener un arquitecto y un diseñador, porque yo creo que ahí se le puede ir a uno pues la plata del capital para montarlo. Claro, y ellos no entienden también muchas de las necesidades o logísticas, como, no sé, tener la mesa de amasado al lado donde uno hace modelado, por ejemplo, o Totalmente, tener una llave de agua cerca al torno, cosas así que uno cree que son lógicas, pero es lógica para uno que ha estudiado, que ha hecho la práctica de hacerlo. Entonces me parece totalmente. sí muy importante lo que tú dices, como uno tenerlo diseñado y bien claro, y ya uno puede, digamos, lo que tú dices, contratar a alguien para la mano de obra, que uno, pues si uno no sabe cambiar un piso, pues lo hace alguien más. Pero Ajá, exacto. saber dónde tienen que ir las repisas, cómo, dónde va el horno. Total. ¿Qué diría yo de eso? O sea, digamos, todo mi taller tiene muebles modulares, y yo creo que eso es muy importante en un taller de cerámica porque las cosas no son del mismo tamaño siempre. Entonces, si uno manda a hacer una estantería que es de 10 centímetros, pues después no te van a caer los jarrones o te van a quedar chiquita para los platos. Entonces, es muy importante, yo veo que tú tienes también una estantería como la mía atrás, entonces es muy importante que esos niveles puedan ser modulares para que puedan cambiar. Y
nada, yo creo que eso como para empezar es lo más importante, ¿cierto? Otra cosa que yo diría es saber que el taller va a cambiar dependiendo de tus necesidades, dependiendo de qué es la clase que más estés dando o qué es lo que a ti más te interesa hacer, ¿cierto? Entonces piensa muy bien en cuál es tu fuerte para que tú puedas definir cuál es el espacio que vas a entregar en el taller para cada lugar. ¿Cierto? Y tener un espacio extra porque generalmente al taller, pues no sé, a veces vienen niños y los esperan los papás o está haciendo mucho frío o viene algún acompañante, entonces tener un espacio para esas personas creo que también es importante. Claro, Eh, sí. son Yo, por ejemplo, les puedo hablar como de la experiencia de que tuve, yo monté este taller que tengo hoy, pero tuve una experiencia hace poco que en octubre del año pasado monté el taller del MAM. Yo ese taller lo cerré, pues porque no me hizo feliz, me di cuenta que me hacía feliz solo tener mi taller en el que estoy yo y ya, pero de ahí es como les puedo dar números interesantes. Por ejemplo, para montar ese taller nosotros destinamos como para la adecuación y las máquinas, o sea, como todo lo que uno tiene que el tener dentro del mobiliario, coco, horno. ajá, 30 millones de pesos. Increíble. Entonces eso es horno, tornos, mesas, esmaltes, arcilla, o sea, todo para tener un taller abierto. Sí. Un taller Eh, con capacidad de cuántas personas, como para que, o de cuántos metros, o como Ese para taller, un también. taller de 60 metros con 3 tornos, una mesa que pueda ser para tanto para modelado manual como para pintura y una mesa extra para que la gente pueda esperar y recibirla, pues o si tienes que tener 2 grupos separados, ¿cierto? Entonces 3 espacios, como una mesa de recibimiento, una mesa de trabajo grande, y 3 tornos con sus mesas, con sus sillas, con todo. Y el escritorio pues de la niña que se encarga de las inscripciones. Sí. Y el horno y todas las minucias, los palitos, todo lo que uno usa para trabajar, que uno se lo puede llevar también a la mamá y a la cocina de la mamá. Que uno se encuentra en la calle. Yo uso mucho los palitos de sushi, como para Ajá, ver esmaltes, de todo eso, pues, para todo sirve. total. Bueno, y hablando de tu local del MAM que cerraste, o sea, entiendo la sensación que tú dices, como esto no me hace feliz, pero ¿cómo hiciste esa transición también de decir, bueno, cierro, ¿qué hiciste? ¿Vendiste todo? ¿Cancelaste Sí. el contrato? ¿Pasas de todo al otro taller? ¿Te pasas a un taller más grande con todo? Cuéntanos un poquito sobre eso. Como, El taller que yo tengo en Indiana es un taller de 60 metros. El de allá era también de 60 metros, pero este es cuadrado, el otro era rectangular, entonces era como menos espacio para caminar. Y yo pienso que eso es uno debería pensar en un espacio cuadrado en la medida de lo posible, porque los espacios rectangulares si son muy estrechos, pues uno se va a estar chocando con las demás personas. Y en un taller de cerámica todos estamos caminando, yendo por el esmalte, volviendo, yendo al torno. Entonces, como que el espacio para que uno pueda caminar fluido es importante. Esa fue, por ejemplo, una de las cosas en las que yo sentía como que es que este lugar no es como el lugar que yo a la final quería, ¿cierto? Yo creo que lo que yo les diría de la conclusión de mi experiencia con el MAM es que uno muchas veces se enamora de un lugar, pero uno tiene que ser objetivo cuando está pensando en tener un taller de cerámica. Entonces, listo, tengo que tener 60 metros cuadrados, me tienen que caber estas mesas, tiene que haber un espacio para caminar más o menos de 60 centímetros, o sea, como cosas objetivas que uno diga como, si es acá o no es acá. Listo, por más que sea como el spot, porque yo decía, es que es en el Museo de Arte Moderno, o sea, todo el mundo que pase por allá va a pasar por mi lugar, ¿cierto? sí, Y también como que en las dinámicas culturales, por ejemplo, yo estoy en un local que este mall se mueve muchísimo los fines de semana. En semana se mueve muchísimo para mí porque yo tengo gente que está agendada en clase, ¿cierto? claro. Entonces, es rico porque en la semana hay como movimiento de ciclistas, de gente que hace deportes, este es un mall muy, muy de nicho. En el fin de semana se mueve mucho, pero yo el fin de semana no trabajo, entonces no está, pues yo trabajo solo el sábado hasta el mediodía, ¿cierto? Entonces, como que, o sea, haya buenos parqueaderos, o sea, comodidades para la gente que va a ir a tu taller. Sí, de Creo que acuerdo. eso también es muy importante, ¿cierto? Sí, Y pensar como que ese spot, o sea, ese lugar o ese punto que tú crees que puede ser bueno para tu taller, sea también del público que tú estás buscando, ¿cierto? Y no sé,
mi público, yo ya lo conozco muy bien. Entonces yo sabía como que estas personas vivían más cerca como a este lugar en el que yo estoy, ¿cierto? Donde hay colegios, entonces a la gente le queda fácil salir del colegio y venir al mall, ¿cierto? Hay muchas mamás que tienen tiempo libre para ellas, entonces, y quieren dedicarse a algo. Entonces acá en este mall hay muchas cosas de ejercicio, hay otros talleres de pintura, entonces pues como que uno sabe que hay como deporte y arte y que es un lugar como más de nicho. Yo pienso que eso puede ser importante, ¿cierto? Yo creo que también hay que pensar muy bien qué tan bueno es estar como expuesto al mundo real, ¿cierto? O sea, yo creo que una de las cosas que nos pasaba allá es que eh, lo que quiero decir es que si uno está como en el que al vidrio está toda la calle y pasa todo el mundo por ahí, yo creo que ese no sería el lugar. Yo pienso que es mejor como un lugar donde la gente cuando está dentro del local también sienta como que no está observada por todo el mundo desde Sí, afuera. En sí, el local, sí, ajá, en el local del MAM nos pasaba mucho que la gente se quedaba mirando por las ventanas lo que estábamos haciendo. hacía parte de Entonces, la acción ya. eso está bien, pues, porque genera visibilidad, pero no sé tú qué tanto quieres que estés torneando algo y seas todavía una brocha y que tengas gente tomándote fotos por fuera, ¿cierto? Entonces, darle como esa sensación de seguridad y de tranquilidad a la gente que viene a hacer cerámica, porque para mí la cerámica es una terapia, por eso se llama apoterapia. Y yo pienso que cuando uno está acá, uno se expone a muchas cosas que lo hacen frágil a uno, ¿cierto? Entonces Sí. uno tiene que estar como contenido para decir que listo, que todo puede salir bien, pues como que Ah, no, pues no está. nos preguntan acá que cuál mall, que en qué mall estás. Nosotros estamos en Indiana, en el Alto de las Palmas, que digamos es un lugar que es afuera de la ciudad. Sí, a mí, yo antes de tener este taller, todo el mundo me decía que por nada del mundo lo fuera a montar acá, pues que porque queda a 12 minutos de la ciudad, pues literalmente como el poblado, ¿cierto? Sí. Entonces como que a la gente le iba a dar pereza venir, pero yo por el contrario he descubierto que también tiene mucho valor tomarse el tiempo de ir hacia un lugar, ¿cierto? Como que la gente dice, yo voy a sacar esta tarde porque me voy a ir a hacer Ah, cerámica, ¿cierto? Entonces yo por el contrario, he encontrado que ahí hay algo especial y la gente se desconecta porque ya no está en el agite de la ciudad, porque acá sí, hay árboles alrededor, pues como que el ritmo es otro. sí. Y lo que tú dices, tal vez el nicho que está viviendo ahí cerca es también otro tipo de personas que van a dedicar su tiempo a hacer algo como una clase de cerámica. Total. Que Y porque si tú le tienes que explicar a la gente por qué tu trabajo vale lo que vale, ese no es tu nicho. O mm, sea, tiene que ser gente que entienda por qué es lo que es cierto. sí, Y sí, sobre todo porque en una clase de cerámica es muy diferente a la clase de pintura. Tú entras a la clase de pintura y te dicen, listo, la clase vale 50 y tú traes tus materiales y tu lienzo y todo. Nosotros generalmente en los talleres de cerámica ponemos todo para los estudiantes y ellos solo tienen que venir. Entonces eso incluye la arcilla, la quema, el esmalte, que el lugar, pues son muchas cosas que están dentro de eso, entonces sí, yo creo que es importante entender que la cerámica, primero, no es barata, ¿cierto? Y que están incluidos todos los procesos dentro de ese precio, entonces sí es algo que pues realmente no es un hobby, eh, barato. pues barato, sí. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, entonces volviendo como a que está pasando un helicóptero, no sé si lo momento. Eh, bueno, ya hablando otra vez como a los pasos para montar el taller en el local, cómo son los procesos de formalización? Digamos, como formalización de la marca, de permisos, o qué nos Sí, puede decir sobre eso. en mi caso personal, yo tuve la oportunidad y creo que lo pueden hacer todos, pues no sé cómo funcione, pero a mí, Artesanías de Colombia, por ser ceramista, me ayudó con el proceso de marca y eso fue súper valioso para mí porque pues el proceso de legalización de la marca vale como 2 millones de pesos y ellos eso se lo dejan a uno como a 50.000. Entonces ahí hay un tip. Se meten a Artesanías de Colombia y dicen que ustedes son artesanos y ven cómo pueden hacer ese tema. Igual si no, pues yo lo pueden hacer por la SIC, ¿cierto? Ujú. Eh, igual eso es un proceso, pues eso se puede hacer con un abogado y eso vale más o menos 2,5 millones. Yo, por ejemplo, yo cuando tenía, pues yo monté esto y estaba en ese proceso, porque ese es un proceso que demora pues unos meses, porque ellos montan la aprobación y después se sale, bueno, listo. Sí.
Igual yo nunca me preocupé por eso, pues yo dije como que esto es mi proyecto, yo, pues si hay alguien que me va a robar Potherapy, pues igual no va a hacer Potherapy porque Potherapy es esto, ¿cierto? Entonces, o sea, yo pienso que si uno todavía no tiene como el capital para gastárselo en eso, gástelo en ponerle amor a su taller, pues no necesariamente como en el tema de la marca. Por ejemplo, uno también cree que uno tiene que ser una sociedad para tener un local comercial y no, yo empecé este local comercial siendo persona natural y tú como persona natural puedes alquilar un local, puedes hacer todo el proceso normal y no tienes ningún inconveniente. Lo importante es que si tú después, por la cantidad de ingresos que tienes que pasarte a hacer una empresa, pues sí te acuerdes de pasar todo lo que es persona natural a que es empresa para que te puedas descontar, por ejemplo, el IVA o que no te hagan retención si eres régimen simple, pues ahí hay como otras cosas que ya son más de tener un buen contador. Sí, ok. Bueno, me parece muy interesante lo que hablaste de artesanías de Colombia, lo mencionaste y seguiste. Vuelve un poquito a eso. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo te enteraste también que ellos prestaban este servicio? Y realmente a mí Artesanías de Colombia me buscó en un momento porque querían que yo hiciera unos productos para la tienda de Artesanías de Colombia. Entonces ahí empecé como ese proceso con ellos, pero yo a la final no vendí para las tiendas de ellos, pues también porque lo que ya hemos hablado, a mí me gusta dar clases más que producir, ¿cierto? Entonces, pero sí pueden hacer por la página de Artesanías de Colombia o inclusive creo que dentro del chat de ceramistas colombianas ahí está la persona que trabaja con Artesanías de Colombia. Entonces también por la página se puede encontrar y el proceso es fácil. Pues yo pienso que lo primero es que ellos obviamente no le pueden dar eso a todo el mundo, ¿cierto? Tienes que tener ceramista, tienes que tener una trayectoria, pues como que tu trabajo hable por ti para que te puedan ayudar. Sí, tener ya una trayectoria definida y un proyecto, me imagino también. Ajá. Claro. Bueno, a ver. ¿Tienes alguna página o checklist que revisaras, alguna guía que haya sido lo que te orientara en el momento de montar todo? ¿Lo hiciste Yo, golpeando? yo creo que no hay ningún checklist como que pueda hacer uno sobre esto. O sea, yo creo que lo primero es que si uno piensa demasiado no lo hace. Entonces yo primero tiraría el checklist a la basura y empezaría a hacer. Excepto el punto uno, que es tener la plata de, de los 4 meses de arriendo. Pues Ah, no, no, yo contra- creo eso por uno no estar sufriendo porque no vino alguien, sí, ¿cierto? O sí, sea, sí. No, te pero camita. Sí. también yo les puedo decir que, por ejemplo, en mi experiencia, yo pues ya tenía un taller desde antes, o sea, no fue como que yo aparecí boom y quería los clientes, ya tenía clientes, pero yo desde el primer mes en que abrí mi local tuve gente acá. Hicimos una estrategia que fue hacer un open house. Un open house es que la gente puede venir y probar las clases y después se puede inscribir a la clase que quiera. Entonces uno sí tiene que tener como una estrategia de mercadeo pensada para eso. Pero no tienes que ser un genio en mercadeo, o sea, ya te lo estoy diciendo. Solo vienes y le dices a la gente que pruebe tus clases y que se inscriba a la que quiera, ¿cierto? Sí. Yo pienso que eso es lo importante. A ver, cosas claves que me parece que uno tiene que tener cuando tiene un local comercial. Nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema de agendamiento. Entonces se pueden meter en Google y ponen sistemas de agendamiento. Eso existe para las peluquerías, existe para los médicos. Entonces eso te ayuda a llevar una agenda y te ayuda a saber qué personas vienen esta semana, qué personas vienen la otra, porque eso definitivamente no se puede hacer en un cuaderno o en un Excel. Te vuelves loco, listo. Creo que otra cosa que uno tiene que tener muy bien, y al que me escriba yo le puedo mandar un formatico, es tener un Excel de los gastos del taller, o sea, que tú los tengas definidos, entonces esto me vale la renta, estos son los servicios, estos son mis empleados, esto me gasto más o menos en materia prima, yo por ejemplo tengo costeado cuánto me vale una clase, entonces sé que a partir de tantas, pues que a partir de tantas personas esa clase está libre, sé más o menos cuál es el presupuesto que quiero hacer en el mes, entonces tengo como un cuadrito de Excel en el que llevo todo eso y esa es mi vida, o sea, yo pregunto cómo vamos y yo miro el Excel y yo ya sé si vamos bien, si no vamos bien. Y yo pienso que algo importante ahí es pensar también que eh, a uno el mercado siempre lo
le da como sorpresas y el mes que uno cree que no le va a ir tan bien, le va súper bien y llaman 1000 personas a querer hacer un taller empresarial. No, bueno, las cosas se juntan, pero también, por ejemplo, diciembre es un taller que solo se trabaja más o menos hasta mitad del mes, entonces también tenés que presupuestar eso, ¿cierto? Y también, digamos, en cosas básicas de empresarismo, si te toca ya hacer si tienes ya que ser una empresa, tú tienes que recaudar IVA, entonces no te puedes gastar ese IVA, tienes que ser muy juiciosa en separar esas cuentas, ¿cierto? Entonces yo pienso que uno tiene que tener muy claro cuáles son sus costos, todos definirlos, ese sí es un checklist que uno tiene que tener. Sí pago el arriendo, sí pago los servicios, sí pago todo lo que hace parte de eso y saber que cada mes usted tiene que conseguir mínimo pues el doble de esa plata para que usted pueda pagar todas esas cosas y que le quede algo para guardar para la caja de imprevistos, separar el IVA y ya separar como la utilidad, ¿cierto? Que uno no se debería pues como gastar la utilidad, además que cuando eres una empresa pues tampoco es que se pueda tan fácil, pero cuando eres persona natural uno le va entrando la plata a la cuenta y se la va gastando. Sí, Entonces, yo, por ejemplo, lo que hacía era que tenía dos cuentas de ahorros cuando era persona natural y una era de Epotherapy y otra era mía. sí. Otra cosa que yo les diría, yo me demoré mucho en pagarme un sueldo, porque uno siempre dice como, ay, no, es que me da demasiado miedo pagarme un sueldo y que después no me alcance la plata, ¿cierto? Y porque uno pasa tan bueno que uno dice, pues, Este es sí, no sé, sí, pues yo me saco lo que necesito para vivir, pero si el día en el que uno se vuelve juicioso y saca su salario, ese día uno se da cuenta que el taller sí le da. Y si a usted su taller no le da para pagarse un salario, cierre la puerta y váyase y haga otra cosa en la vida. Porque yo sí creo que nosotros primero tenemos que dejar de pensar en el arte como algo pobre. El arte tiene todo para que sea, ¿cómo se dice? Abundancia. Sí. Y si no es abundancia para ti, yo creo que el universo te está hablando y te está diciendo también como no es por acá. O sea, yo creo que ese es Sí, o el magia de reevaluarlo, esto. no cerrar la puerta, sino reevaluarlo, de pronto Sí, hacer algo distinto, buscar otra manera, sí, como reevaluar el nicho de pronto también. totalmente, totalmente. O sea, recalcular. Yo, por ejemplo, con el taller del MAM, yo sentía, yo estaba súper aburrida y yo me levantaba y yo decía, pucha, yo tengo depresión, o sea, ¿a mí qué me pasa? Y un día por la noche antes de dormirme dije, "Ah, ¿y qué pasa si cierro el MAM?" Y llamé a mi mamá y le dije, mamá, ¿qué pasa si cierro el MAM? Y me dijo, nada. Pues ella no sabía, no tenía nada que ver en el asunto, pero yo solo necesitaba a alguien que me dijera, ¿qué hijo de putas? Y mi papá siempre me ha dicho algo que para mí es como el lema de mi vida en las decisiones, es vaya, que si se equivoca, se devuelve. Y obviamente cuando uno se devuelve pierde, o sea, yo no les voy a decir que yo cerré el MAM y que pues y que no me tocó perder plata, claro que perdí plata, ¿cierto? Pero gané felicidad y gané tranquilidad, entonces pues vaya y hágalo, que si se equivoca, se devuelve. Pues sí. Bueno, por acá antes habían preguntado hace un rato de cuánto, o sea, cuando empiezas ya el local comercial, cuánto tiempo debes presupuestar tú hasta que encuentre punto de equilibrio económicamente, más allá de tener, digamos, los primeros 4 meses que ya hablamos. Y yo, la verdad, soy muy afortunada. Y yo desde el momento en el que abrí mi primer taller en la casa de mi papá, ese primer mes que yo renuncié a mi trabajo, yo dije, bueno, le dije a Gabriel, mi novio, yo te tocó mantenerme, yo no sé qué vamos a hacer. Pero ese primer mes que yo abrí mi taller, ese primer mes me gané lo mismo que yo me ganaba trabajando. Entonces, ahí yo les diría algo que es como una cosa que yo pienso mucho y es que la vida es como jugar monopolio. Y usted, entre más canasticas tenga para recoger plata, pues más plata va a recoger. Entonces, si usted lo hace bien, yo creería que desde el primer mes le va a ir bien. O sea, por lo menos para usted pagar sus fijos. Sí, Y yo pensaría que esa es la medida, o sea, como que dele listo, que esos 4 meses que usted separó pueda pagar sus fijos con el trabajo que hace en el taller. Y yo, si en esos 4 meses no está pagando los fijos, yo reconsideraría el lugar, reconsideraría cómo lo estoy ofreciendo, las clases que estoy dando, la calidad de mis profesores, la calidad de mis materiales, ¿cierto? Como pensar ahí.
Sí, reevaluar la propuesta, pues. Sí, o sea, y yo diría que desde el primer mes eso debería estar pagando por lo menos la primera parte. Primeros proveedores, yo lo que hice cuando abrí el MAM fue que compré como lo básico, o sea, el stock de pinturas de todos los colores. Yo, por ejemplo, compro más o menos cada 2 o 3 meses, compro 300 kilos de arcilla, compré los 300 kilos de arcilla que yo necesitaba para empezar. Eh, Arcilla, esmaltes, pues es que esos son mis proveedores. O sea, yo todo lo otro. Bueno, tengo platos para pintar de minerales y servicios. Compré como un stock de una caja de 60 piezas de cada uno. Eso fue lo que hice. Ok, listo. Ujú. Tenemos otra pregunta por acá. Que aproximadamente cuánto porcentaje se va en impuestos, digamos, en un taller como en el que estás tú ahorita. Eso depende de cómo seas tú, o sea, del régimen en el que estés, porque si tú eres régimen o si eres común o si eres persona natural, eso depende de eso. O sea, por ejemplo, yo estoy en régimen simple y eso es del 7% sobre mis ingresos o mi utilidad, no me acuerdo porque me puedo confundir. Lo que sí les podría decir sobre esta pregunta es que tengan un buen contador. Es más importante que saber cuánto es la plata porque tú el contador te dice, tienes que separar esta plata. Entonces tú pues esa plata la separas, ¿cierto? Pero es más o menos, pues si el IVA es el 19%, uno debería separar más o menos el 15%, porque hay muchas cosas que tú te puedes deducir. Entonces, si te estás deduciendo una parte, pues piensa más o menos que es el 15% y con eso siempre vas a estar como bien. Pero si usted quiere ser juicioso y ser exageradamente juicioso, separe el 19, que lo peor que le puede pasar es que le sobre plata. Sí, sí, es verdad. Eso pues en la recaudación del IVA, ¿cierto? Porque Sí, también está industria y comercio y está ICA, pero esas son unas cositas diferentes y eso pues si usted lo hace guardando el 19 le va a alcanzar para todo. ok. Entonces sí, Ujú. guardar el 19 en principio y pues pagar todo y si queda algo, ser feliz. Sí, claro que también yo también pensaría que no todo el mundo tiene que estar en un local comercial y como Sí, primero, si tú no estás en un local comercial, sino que estás, por ejemplo, en una casa bacana, ¿cierto? Dos, si no tienes que ser empresa, porque tú solo tienes que ser empresa cuando tus ingresos son mayores a 135 millones de pesos. Entonces, si tú todavía no te ganas esa plata, no te conviertas en empresa. O sea, hasta el último minuto, conviértete en empresa. Y si tú todavía no cumples ese límite ni eres empresa, tú no tienes que recaudar IVA. Entonces, yo lo primero que haría es tratar de ser, y eso te lo va a decir cualquier persona, trata de extender ese periodo lo máximo posible porque eso es lo que te va a dar la posibilidad de que puedas tener pues como un ingreso que te ayude a crecer mientras ya te puedes convertir en una empresa. Además que, pues no sé, si son, por ejemplo, si eres tú y tu hermana, pues entonces yo primero llenaría mis 135, después los de mi hermana y eso quiere decir que te estás yendo demasiado bien. Y si eres cuidadosa y algunas personas pues si hay diferentes medios de pago, por ejemplo, entonces también, pues lo que te entra como efectivo es, pues no tienes que pagar impuestos sobre eso porque no es un ingreso que te llega pues como por la DIAN, entonces pues ahí también eso es, no sé, esto es muy difícil de hablar en un live. a ver, te entendí. ¿Qué otras preguntas por acá? ¿Cuántos profesores hay en Poterapi hoy en día? En Potherapy yo soy la profesora principal y yo doy clases toda la semana, de lunes a sábado. Solo descanso los martes en la tarde y los, y los jueves ¿Al- en la tarde por ahí un mensajito. ¿Alguien está dudando la legitimidad de esto? No, alguien se ha conversado conmigo de esto, entonces se muere de la risa. Bueno, yo soy la profesora principal, yo doy casi todas las clases, adicionalmente tengo una profesora de modelado, esa profesora también da clases de pintura, tengo otros 3 profesores de torno. Entre ellos, pues hay unos que dan una vez a la semana, otros que dan 2 veces a la semana, otros que dan 3 veces a la semana, entonces pues depende
de cada profesor. Yo pienso que eso depende más como de la capacidad de tu taller, ¿cierto? O sea, yo por ejemplo acá puedo dar clase de modelado y de pintura a la vez que clase de torno, entonces pues no puedo darlas yo todas, ¿cierto? Entonces Sí. necesito otros dos profesores. Es cómo vas haciendo tú el horario y ese horario para mí, pues yo lo he ajustado muy como al gusto también de los profesores que trabajan conmigo. Ay, Ana, yo quiero dar los martes por la tarde, listo, te apunto los martes en la tarde, ¿cierto? Sí. Bueno, acá alguien más está escribiendo. Amatista Casa Taller. Se me dificulta horrores poner precio a la hora de enseñanza. ¿Cómo hacerlo sin perder y sin usura? ¿Cómo hacerlo sin perder y sin usura? Yo, por ejemplo, sé cuáles son todos los costos de mi taller, pues, o sea, cuánto me vale estar acá sentada con alguien, ¿cierto? Y yo sí soy muy buena como para poner precios, o sea, yo digo como que esto es lo justo. Si yo fuera alguien, esto sería lo justo para que yo viniera a pagar acá, ¿cierto? Mi taller, yo sé que no es, pues no es el taller más barato que puede haber en Colombia, puede que haber, yo empecé dando clases a 75.000 pesos y hoy mis clases valen 120, ¿cierto? Pero yo en esos 120.000 tengo en cuenta el arriendo, tengo en cuenta los materiales, tengo en cuenta los profesores, entonces es más o menos que yo pienso que eso es lo importante, o sea, que tú primero sientas que el precio que tú estás dando es justo, que nunca estés poniendo como al cliente por encima de ti, porque a la final tú estás entregando tu vida ahí, ¿cierto? Entonces uno dice, no, a mí me pasa mucho, yo soy demasiado cariño, pues como regalada, entonces yo digo, ay no, yo te lo voy a dejar más barato, yo te regalo esta clase, pues como que si me hacen ojitos, bueno, yo soy muy cariñosa, pero uno siempre tiene que decir como que para mí el trabajo que yo haría para esto, pues para que sea justo, es este dinero. Una forma muy fácil en la que yo le enseño a hacer a la gente, a las personas esa cuenta, para las que tengan dudas, es usted cuánto se quiere ganar en el mes. Usted quiere tener un salario de 7 millones de pesos, pues o quiere tener un salario de 3 millones de pesos. Los días laborales son 22 días al mes, entonces divida esos 3 millones de pesos, dividido 22, ese es su día. Entonces usted tiene que ganar eso al día, cuánto tiene que vender la clase para ganarse esa plata, ¿cierto? Y Sí. que pueda pagar todos los costos del taller. Ok. Bueno, eso está interesante. Alguien pregunta, háblame de los costos de los profesores, cómo se pagan por comisión o por porcentaje. Yo, por ejemplo, tengo un valor por estudiante por clase. Entonces, yo a cada profesor le pago 40.000 pesos por estudiante por clase. Si viene un estudiante son 40.000, pero si vienen cuatro son 160. Pues, y yo sí creo que hay creo que hay poquitos trabajos en los que uno se gana 160.000 pesos por hacer lo que le gustan dos Sí. horas. Pues, Sí. Ok. y bueno, lo hice así porque también quería que, espérate a ver si se le queda quieto otra vez. Porque me parecía que, listo, porque me parecía que igual que fuera chévere para las personas que vinieran a enseñar acá, como decir, ah, yo voy allá, pero no estoy regalando mi tiempo, pues estoy haciendo algo que me gusta me están pagando bien, ¿cierto? Sí. Bueno, acá tengo más preguntas aquí. ¿Cuántas? Igual creo que también ese es el promedio como de que se paga en otros tipos de clases. Entonces uno también puede investigar cuánto se paga como por una clase extracurricular de otra cosa, ¿cierto? Ok. Y si tú te das cuenta, pues no sé, por ejemplo, el entrenador que va a tu casa, ¿a cuánto le pagas la clase? Yo, por ejemplo, pago más o menos como 50.000 pesos por una hora de workout con un profesor personalizado. Entonces, Sí. pues ya sabes que eso es más o menos la media, ¿cierto? Sí. Bueno, preguntan recomendaciones de proveedores de arcilla. ¿Tú qué utilizas? ¿A quién llamas? Productos cerámicos. Yo, por ejemplo, yo soy una defensora de Jorge Pérez, o sea, a mí no me gusta que hablen mal de él, no estoy de acuerdo con que digan que es un monopolio, porque no es un monopolio cuando él es la única persona que se ha encargado de hacer esto por todos, o sea, es que si no, que alguien vaya y lo haga. ¿Quién quiere ir a recoger la arcilla en la mina, a meterla en la extrusora, a limpiarla, a dejarla para todos limpios? Nadie se ha atrevido a hacerlo, entonces nadie lo puede criticar. Sí. Ese es mi punto de vista. Jorge Pérez, para los que preguntaron. Se llama Productos Cerámicos en Bogotá. A mí me parece que es muy bueno. Yo, pues realmente tengo otro proveedor secreto, pero es mi secreto universal. Me tendrían que matar. Me lo llevaría a la tumba. Lo que pasa es que también hay que entender
que la arcilla es finita, o sea, eso está en una mina y alguien va y lo saca, entonces las minas se acaban. Entonces, si todos nos gastamos la misma arcilla, pues a todos se nos va a acabar. Entonces, yo pienso que lo más importante es que empezáramos a buscar otros proveedores locales, que Sí, empezáramos a buscar otras personas que se le midan a hacer esto, en vez de. sí, porque incluso ya pasó, el año pasado se acabó la mina de arcilla blanca y la arcilla blanca de Jorge Pérez todavía está, pues ha estado cambiando desde entonces. Ajá, pero Precisamente es muy fácil sentarnos desde esa posición y decir que la arcilla se volvió un popó, ¿cierto? En vez de empezar a decir, ¿cuáles son las opciones que tengo? Yo, por ejemplo, llamé a la gente que conocía y que sabía que trabajaba con sus propias arcillas y les dije, hey, pues, ¿qué hacemos? Ayúdame, por favor, que estoy embalada, ¿cierto? Que yo pienso que esa es una de mis primeras recomendaciones. Si tú quieres tener un taller de cerámica o si quieres ser ceramista, Google existe y existe la gente a tu alrededor. Entonces no te quejes, soluciona. O sea, siempre también, en la cerámica soluciona. igual también los invito, en la página de Entre Grietas se encuentran el mapeo, si no saben de proveedores, de esmaltes, arcillas, de diferentes talleres que hayan alrededor de sus ciudades, lo pueden encontrar ahí en la página. La idea de este colectivo también es hacer lo que Anita está diciendo, encontrar un punto donde la gente se pueda conectar y pueda buscar soluciones a diferentes preguntas, como cómo montar tu taller en un local comercial, por ejemplo. Sí, por ejemplo, yo, ¿qué les diría? Me estaban preguntando de tornos. Yo, por ejemplo, contrario a lo que estaba diciendo de la arcilla, yo antes trabajaba con los tornos de Jorge Pérez, pero yo les conté que en la pandemia a mí me tocó llevar los tornos a las casas de la gente. Ujú. Entonces, a mí me tocaba cargar esos tornos por todo Medellín y yo dije, me voy a suicidar, o sea, odio estos tornos porque pesan demasiado y me toca cargarlos a mí, y yo soy una niña, pues una mujer adulta, pero que no, me da mucha rabia hacer tareas de hombres. Entonces yo decía, ¿yo por qué estoy cargando esto? Y también, entonces dentro de esa búsqueda, empecé a buscar cosas que yo también pudiera ofrecerle a la gente y yo vendo tornos Chimpo Aspire. O sea, Chimpo para mí es tener un Ferrari. Y a mí me gusta mucho el Chimpo Aspire porque te permite tener la posibilidad de empacar y irte cuando necesites, llevarte el torno para donde tú quieras. O sea, es un torno portátil que es liviano, que es muy bueno, no se daña, es silencioso. Entonces, para mí esa es la mejor opción. Si lo pueden comprar ustedes porque van a Estados Unidos, cómprense uno. Si necesitan uno y quieren que yo se los venda, me llaman. En hornos, para mí, por ejemplo, amo los hornos de Jorge Pérez, no compraría ninguna otra marca. Yo tengo un horno eléctrico de Jorge Pérez. Bueno, y podemos hablar ahí que, que Vivi había preguntado sobre el tema de la decisión si un horno a gas o un horno eléctrico. Sí, a eso iba a ir. Dale. Yo pienso en mi visión personal, prefiero tener un horno eléctrico para un tema de taller abierto al público, porque en un horno de gas, pues en un horno de gas tú puedes hacer más cosas experimentales, va a cambiar dependiendo de la ubicación que tenga en el torno, puedes hacer reducciones, puedes sacar efectos, pero cuando tú estás en un taller al público, tú lo que quieres es consistencia, o sea, que te salga el mismo azul, que te salga el mismo rosado, que no te dependas de pues cómo fue la reducción, cómo bajó la temperatura, sino que tú puedas prender, irte, abrir al tercer día y que ya todo esté perfecto y que lo puedas tener controlado. Entonces yo sin dudas recomiendo un horno eléctrico de Jorge Pérez. Listo, perfecto. También preguntan por los esmaltes, ya que estamos hablando de insumos. Los esmaltes, he tenido fases en las que tengo mis esmaltes de preparación míos en el taller, pero como hablamos del horno, a mí me parece que es mucho más fácil tener esmaltes comerciales en el taller. Obviamente uno a veces no encuentra como los tonos que uno se soñara o así, o no hay tantos mates como uno quisiera, pero me parece que es más fácil porque la gente quiere este rosado que yo estoy viendo en esta cerámica. O sea, como que si tú quieres lograr algo que puedas prometer y cumplir, me parece que es mucho más fácil trabajar con esmaltes comerciales. Yo compro los esmaltes comerciales de Artes y Hobbies en Bogotá y trabajo con ellos. Que ahora ellos venden Maiko porque Duncan fue comprado por Maiko, entonces ya tenemos muchas más opciones de esmaltes con ellos, esmaltes que sí tienen efectos, que tienen movimiento, entonces uno puede comprar como el básico rosa, amarillo, azul, tal, y puede comprar unos AG o unos FN o unos L
que tengan como más efectos y otro tipo de cosas dependiendo de lo que uno quiera. Bueno, ¿cómo manejas el tema de iluminación en el taller si no es abierto? Si no es abierto, ¿cómo así? O sea, digamos, tú ahí en el local comercial pues tienes toda la vitrina, entonces te entra muy buena luz, pero digamos cuando estabas en el garaje o... Yo uso lámparas, trato de combinar lámparas blancas y lámparas amarillas. No sé, alguien por ahí me dijo que eso genera la iluminación perfecta. Sí, también he oído lo mismo. Entonces yo tengo eso y tengo simplemente de esas lámparas largas de colegio y tengo unos ojos de buey grandes que también los venden en, pues La voy no a sé, intentar creo que por les puedo mostrar a ver yo. A eso se puede cambiar. A ver. sí, Sí, tengo estas que están en el techo, estas que están acá y las grandes de allá atrás que son las largas. ok, listo. Buenísimo. A ver, además de las clases y la venta de piezas, ¿tienen otros servicios? ¿Subarriendan, digamos, espacios o tienen residencias para personas que ya hagan cerámica que paguen, digamos, una mensualidad o es únicamente como clases? Mira, nosotros hemos tenido como un camino con eso. Eso va a depender mucho del taller que uno quiera tener. O sea, mi taller es un taller que está más abierto a la gente que quiere venir a hacer cosas, ¿cierto? O sea, es un proceso de aprendizaje, pero no es una universidad de cerámica. O sea, acá es mucho como yo quiero hacer esta tortera para mi casa, yo quiero hacer estos pocillos, entonces estamos muy enfocados como que pueda suceder lo que la gente quiere hacer. Sí, Entonces, eso ha hecho que, pues, también hemos tenido la fortuna de que nuestro taller tiene una ocupación pues muy grande, ¿cierto? Entonces nosotros antes, por ejemplo, teníamos espacio para hacer quema de gente externa o teníamos espacio para que alguien pudiera venir y hacer taller libre. Hoy si hacemos eso, no tenemos la capacidad de quemarle a nuestros estudiantes. Entonces preferimos ocupar todo el espacio con nuestros estudiantes porque no nos da el horno. sí, Si le quemamos a alguien, estamos dejando de quemar cosas de estudiantes. Y para mí, tenemos un ciclo de quemas y es que tratamos de quemar 3 veces a la semana para que tú en una semana siempre puedas siempre que vengas a una clase, puedas estar recogiendo piezas de la clase anterior. Entonces, para poderle cumplir a la gente que viene al taller, que es mi prioridad, porque es la gente que a mí a la final es la gente que me da la plata para vivir, pues entonces, y exacto. es como lo que hago. Eso, perfecto. Eh, bueno, creo que no tenemos más preguntas. ¿Quieres darnos los últimos tips o recomendaciones como Sí, para el último empujoncito? les diría, el piso, ojalá blanco, porque blanco o gris. Yo, por ejemplo, tengo un blanco mate que funciona muy bien porque no se le ve el polvo. En el otro taller tenía un piso gris. No vayan a poner madera porque se les va a quedar pegado como dentro de lo que de las formas, pues, como de la madera. Entonces, eso es súper importante. Traten de tener un espacio que sea lo más iluminado posible, que no sea oscuro porque las cosas, pues, como que se van a ver mejor. Otra cosa muy importante es el tema de los residuos. Sí o sí tienen que tener una trampa de grasa, o sea, eso es lo primero que usted debería comprar si va a tener un taller de cerámica, así usted diga que va a ser el mejor reciclador del mundo mundial, tiene que tener una trampa de grasa en la que se pueda recoger todo el tema de los esmaltes y de la arcilla si no quiere generar un problema de tuberías que puede costarle más que el taller. Entonces eso, yo diría que es como un most, pues como el que si eres ceramista lo tienes que hacer. Eh, y que les diría que nada, que empiecen y que empiecen con lo que tengan, o sea, uno también las cosas van surgiendo, uno cuando las cosas las hace como con el corazón y la gente alrededor ve que uno de verdad está poniendo toda su vida en eso, le aparecen. Ana, creo que te perdí, no sé si soy yo. Ya, ya me estás Ya, escuchando. sí, ya te dejé de oír, no sé si fui solo yo, pero Listo. eh, Que diría que que cuando uno está haciendo las cosas con el corazón, como que todas las cosas aparecen y que no me gastaría la plata en mandar a hacer mobiliario a la medida. Yo creo que eso es algo muy importante. El mobiliario esa es mi perspectiva. O sea, yo
me voy para To Go y compro lo que me guste, lo que esté disponible y con eso organizo todo. O sea, que me parece que uno tiene que ser como muy eficiente con los recursos porque uno se enamora, es que yo quiero tener una estantería que sea de esta manera, pero pues a la final si la estantería es de otra manera y funciona, está bien. Sí, sí, sí. Sí, bueno, acá surgieron un par de preguntas ya para terminar. Hay una sobre cómo le cobras al público dependiendo de la cantidad de piezas o cómo. No, a mí me parece que eso uno se puede enredar demasiado por ahí, porque entonces hiciste una pieza más, hiciste una pieza menos, y hay pocillos que son así de chiquitos y pocillos que son así de grandes. Entonces, yo en mis clases yo no cobro por pieza, yo cobro por clase. O sea, tú vienes y está incluido lo que hagas. Si tú eres una crack y haces, no sé, 7 piezas en una clase, pues muy bueno por ti. Pues igual te vas a tener que pintarlas y te vas a gastar 2 clases pintándolas, ¿cierto? Entonces yo como que Sí, pienso que unas cosas compensan las otras y que el que hace una copa de aguardiente versus el que hace un jarrón, pues ahí está la compensación de la arcilla que se gastó uno versus el otro. Yo tengo más o menos pensado que una persona se gasta 500 gramos o 1 kilo, yo le tengo en realidad 1 kilo de arcilla por clase, que eso es igual mucho. Y sí, también dentro de los costos no es tanto, ¿cierto? O sea, como que entonces yo digo como que pues, creo que con eso está cubierto. ok. Listo. Y la última, si la puedes responder súper veloz. Recomendaciones para la contratación de una persona que maneje el horno. Yo no tengo idea de cómo usar los conos o todo el instrumental. Eh, yo, por ejemplo, lo que yo les recomendé es un horno eléctrico de Jorge Pérez, acuérdense. Y entonces a eso usted le pone la curva, prende y se va. No necesita tener alguien técnico que sea eso. Y usted Sí, debería ser la primera que lo sabe. O sea, como que el horno es el alma de su taller. Entonces usted tiene que conocer su horno de principio a fin. Y si se lo vas a delegar a una persona, siempre vas a estar dependiendo de alguien. Entonces yo sí delego, por ejemplo, que monten y descarguen el horno, pero muchas veces lo hago porque también es eso que nos hace sentir parte. que somos ceramistas. Yo pienso que un consejo que yo les daría muy importante es que no se vuelvan administradores de un negocio. O sea, eso es demasiado triste, eso es devolvernos en la vida. O sea, si ya nos salimos para ser ceramistas y hacer esto con esta pasión que tenemos, nunca dejemos de enseñar, nunca dejemos de reciclar, nunca dejemos de amasar, nunca dejemos de cargar el horno, porque eso realmente es lo que a nosotros nos hace vibrar, ¿cierto? Sí, total. Bueno, Ana, creo que ya con eso cubrimos todo. Muchísimas gracias por tu tiempo y pues abrirnos las puertas a tu taller y todo lo que has aprendido en estos años con tus intentos, desde las decisiones, las buenas decisiones y las malas decisiones, pero que no son malas, sino que pues simplemente te dieron perspectiva. Total. ¿Saben qué? Estaba pensando en esa última pregunta que yo sí quiero agregar algo. Y es que es muy importante la persona que lo ayuda a uno en el taller, ¿cierto? Pero esa persona generalmente es alguien que ama la cerámica como uno, y esa sería mi recomendación. La persona que yo pienso que es más importante después de esa persona y de uno en el taller es la persona que haga la asistencia a las clases, o sea, persona que recibe, que hace el agendamiento y que lleva las cuentas. Esa persona, me demoré muchísimo en entender cuál era la persona que yo necesitaba y ahí sí la cagué. O sea, porque uno cree que el amigo, que esta que es tan querida, que ahí, que alguien que te quiere ayudar, pero yo creo que uno ahí tiene que conseguir un auxiliar contable. O sea, alguien que sepa lo que usted no sabe y una persona que esté preparada para eso. Entonces yo, por ejemplo, por fin entendí que necesitaba alguien que supiera contabilidad y que entendiera cuando hay que hacer una factura, cuando hay que hacer una nota a crédito, cuando hay que pedir una retención, porque uno no sabe eso, ¿cierto? Y si tú tienes por lo menos una idea, que además yo creo que todos deberíamos tener una idea básica de eso para poder exigir a alguien, pues que esa persona sí lo pueda hacer. Porque cuando alguien le quiere hacer un favor de querido y hacer, por ejemplo, la parte del agendamiento, pues seguramente hacer facturas y hacer un cuadro Excel le vas a ver, Acacho. ¿cierto? Entonces, por lo menos que sea alguien que eso lo apasione, que vibre con eso, que lo haga feliz. Para mí, tener una mano derecha en esa parte es lo más importante. Yo la conseguí, se llama Sara y la amo y yo todos los días le digo, por favor, no te vayas ahí, no te vayas ahí, no te vayas ahí. Y creo que tener un buen equipo en el taller, eso es lo más importante. Fundamental. Listo, buenísimo ese último consejo, demasiado importante. Entonces, gracias Ana otra vez. Les recuerdo a todos, este live sí queda guardado. Lo subiremos a nuestra página de Grietas y lo compartiremos también.
Así que, bueno, muchísimas gracias. Si tienen más preguntas, nos escriben o le escriben a Ana y con gusto les estaremos respondiendo pronto. Totalmente. El que quiera, lo que les decía, que le mande como el cuadrito de la tabla de Excel que yo uso como para llevar como las cuentas del taller, me escriben y yo se los comparto sin ningún problema. En Pues, conclusión, si quieres lo que nosotros hicimos en el anterior en vivo con Mestizo sobre la salud mental, fue crear una entrada en el blog de la página. Si, no si quisieras compartirlo, lo podemos subir ahí también. listo, de una, perfecto. Yo ¿Listo? creo que esa es una buena idea. Yo te lo mando mañana porque pues, lo tengo que limpiar. Entonces, en conclusión, un piso blanco, trampa de grasa, una buena asistente, un buen ayudante de taller, nunca convertirse en un administrador, hacer todo con pasión y tener 4 meses y tener 4 meses guardados para lo que pueda funcionar. Bueno, Ana, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. Chao, chao a todos. Chao.